Hola, buenas tardes. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Fernando y seguimos en estos capítulos de En busca de lo enigmático. En esta ocasión vamos a hablar de una forma, como siempre, en estos formatos que vengo haciendo, de una forma lo más, vamos a decir, resumida y en un espacio reducido de tiempo, pero a la vez que sirva para poder comprender aquello que tratamos. En esta ocasión vamos a hablar sobre las ECM, experiencias cercanas a la muerte. En primer lugar, definir qué es una ECM. Las experiencias cercanas a la muerte, o ECM, en inglés Near Death Experience, son percepciones del entorno narradas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido. Hay numerosos testimonios, sobre todo desde el desarrollo de las técnicas de resucitación cardíaca, y según algunas estadísticas podrían suceder aproximadamente a 1 de cada 5 personas que superan una muerte clínica. La ciencia ha avanzado para dar respuestas a estas experiencias. Algunos estudios arrojan como resultado que la conciencia no se elimina al instante que el corazón deja de latir, sino que continúa por unos minutos, y la gente tiene experiencias en el momento de la muerte. Pero la forma en la que cada individuo elige interpretar estas vivencias depende totalmente de sus creencias. Quería hacer un poco énfasis, sobre todo en el ámbito profesional, de esta aclaración de las distintas definiciones de muerte, las tres principales, como está la muerte clínica, que es el estatus en la que se produce parada cardíaca y respiratoria. La muerte cerebral, el cerebro muestra signos de paro neurológico. Y la muerte biológica o muerte real, producción de lesiones cerebrales irreversibles que hacen imposibles la recuperación de la respiración y el pulso. Con estos conceptos de lo que es la muerte es para explicar a la persona que no entrada en estos temas que la muerte clínica, la muerte cerebral y la muerte biológica tienen unos parámetros, aunque similares, pero con notaciones distintas. Mientras que en la muerte clínica sí que el paciente es recuperable, en la muerte biológica se da que es imposible la recuperación de la respiración y el pulso. Esto es importante también de cara a entender dentro del fenómeno de las experiencias cercanas de la muerte, cómo entender que no se da inmerso en una muerte biológica, sino que estaría dentro de lo que es una muerte clínica o una muerte cerebral. A continuación vamos a pasar a las distintas fases de las experiencias cercanas a la muerte. Son 14. Según uno de los principales investigadores de este fenómeno, el doctor en medicina y filosofía Raymond Moody, los pacientes que han asegurado vivir este tipo de fenómenos coinciden en un patrón general de varias fases consecutivas, aunque no todos completan este itinerario y muchos solo atraviesan por algunas. En la primera fase, el paciente se siente flotar sobre su cuerpo y ve el dormitorio, el quirófano o el lugar en el que se encontraba. En inglés, out of body experience, experiencia extracorporal. Incluso oye la declaración de su propio fallecimiento o de las personas que le están atendiendo, el personal.
La segunda fase después siente que se eleva y que atraviesa un oscuro túnel, mediante una escalera o flotando en el vacío, y con una relativa rapidez. En la tercera fase ve aparecer una figura al final del túnel, que suele describirse como hermosa, blanca o transparente. A veces hay paisajes, voces o música. En la cuarta fase, el paciente pasa a ser espectador. No siente dolor ni molestias, solo percibe una paz interior. En la quinta fase, algunas personas, sin embargo, aseguran haber tenido experiencias terroríficas en el más allá. La sexta fase, familiares o amigos difuntos van a su encuentro. La persona que está dentro de esa experiencia cercana a la muerte, pues ve cómo hay personas, normalmente son familiares o personas conocidas por él, pero que ya han fallecido, y van a su encuentro. En la séptima fase aparece una presencia o voz que se define en función de las creencias religiosas del paciente. Puede tratarse de Jesucristo, de un ángel, de Buda, de Alá, y se establece un diálogo sin palabras con ese ser que parece conocer todo sobre el moribundo. En la octava fase se presenta una visión global pero íntegra de lo vivido, como si viese su película. Es lo que llamamos la fase en la cual ves la película de todo lo ocurrido en tu vida. El modelo más ajustado para describirlo según los testimonios es como el de una sucesión de filminas de momentos sueltos de la vida, no necesariamente importantes. En la novena fase, tras esta revisión de la vida, se lleva a cabo una evaluación ética de las experiencias. Pues la persona piensa en esta revisión, en esta película que ha podido ver, se revisa y se valora ética y moralmente los actos, ya no los actos en sí, sino también las consecuencias que estos actos han tenido con los demás. En la décima fase, el sujeto se ve delante de un obstáculo o frontera y toma conciencia de que aún no ha muerto. Y aunque sigue sintiendo una paz y tranquilidad indescriptibles y acogedoras, se da cuenta, y también eso le indican sus acompañantes, de que debe volver. Vamos con la 11ª fase, la fase 11, en el cual verdadero retorno a la vida terrenal. Se da el retorno a la vida acompañado de un sentimiento de pesar, pero no por no ser capaz de permanecer en el más allá. El paciente estaba con una sensación, normalmente describen de paz, de gozo, de alegría, de inmenso amor, y es a su vez esa sensación de volver, de tener que volver a la vida terrenal, les produce una sensación de sufrimiento por volver al cuerpo físico. En la 12ª fase se produce un miedo para informar de la experiencia a los demás por miedo a no ser creído, pero al mismo tiempo el deseo de hacerlo como un deber de compartir algo muy valioso e importante. En la fase número 13 se produce la desaparición del miedo a la muerte, no se desea morir, pero se contempla la muerte ahora como una transición feliz a una realidad superior. Por último, en la fase 14, la última fase, se da una mejora sustancial de los valores en que se vive la vida, colocando como el objetivo principal el amor, la coexistencia con todos los seres y la búsqueda de la armonía con ellos.
Estos aspectos tienen habitualmente, aunque no necesariamente todos, en cada ECM. Tras este proceso, quienes lo han experimentado pierden el miedo a la muerte, no desean morir, pero se toman las cosas con más calma, serenidad y filosofía, y en cierta medida son mejores personas, se preocupan más de los demás y son más felices. A similares conclusiones llegó la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross luego de su investigación. Ahora os voy a mostrar una serie de diapositivas, de imágenes, en las cuales se ven estas fases. A ver si me permite. Ahí. Bueno, ahora está un poco complicado el tema. Vale, quería enseñaros unas imágenes, pero la cosa está un poco complicada. No me deja hacer la función. Vale, pues no pasa nada. Lo dejamos así. No se puede poner las imágenes. Seguimos. Una vez hemos hablado de las fases de la experiencia cercana a la muerte, pues hablaríamos de lo que son las hipótesis explicativas. En las hipótesis explicativas hay fundamentalmente 4, son las hipótesis. La hipótesis espiritual, la hipótesis psicoanalítica, la fisiológica y la hipótesis telepática. En la hipótesis espiritual, para algunos, las ECM son una prueba de que la mente, conciencia, psique, alma o espíritu, como entidad inmaterial, se separa del cuerpo físico, que actúa como mero soporte material para dirigirse a otro reino. A colación de esta hipótesis han hecho numerosos estudios, experimentos en hospitales realizados por Sam Parnia y Bruce Greyson, mostrando imágenes que solo pueden ser vistas desde el techo con resultados no concluyentes. La hipótesis psicoanalítica, en 1976 se sugirió que la experiencia cercana a la muerte era una forma de despersonalización, de disociación, que actúa como defensa ante la amenaza de muerte en situaciones de extremo peligro. Psiquiátricamente, la disociación se define como una respuesta adaptativa a un trauma físico o emocional intolerable. Respecto a esta teoría disociativa, Bruce Greyson publicó en el Lancet un artículo en el que busca una relación entre los trastornos disociativos como patología psiquiátrica y las ECM. Concluye que las personas que han sufrido una ECM obtienen mayores puntuaciones en los tests que aquellas que no han tenido ninguna, si bien los valores se mantienen siempre por debajo del umbral de lo patológico. Otro estudio de Greyson, publicado en 2003, afirma que existen personalidades proclives a las ECM, y lo que es más curioso, que esta tendencia es independiente de la religiosidad. Otra hipótesis psicológica relacionada con las ECM, formulada por el astrofísico y cosmólogo Carl Sagan, mantiene que el sistema neurológico se reinicia tras la experiencia traumática de la muerte. Por eso la luz al final del túnel es una regresión al momento del parto y la salida del útero, donde no hay luz al exterior, fuertemente iluminado a través del canal del parto,
y las personas conocidas serían las figuras de los padres y la sensación de bienestar la suministrada por las endorfinas de la leche materna. Pasamos a la hipótesis fisiológica. Primero se estableció la hipótesis de la anoxia. Esta analogía se produjo por las similaridades entre las ECM y las Gravity Induced Loss of Conscience. Ahí lo dejamos. Asimismo, es una situación de hipoxia cerebral. La corteza visual se desinhibe, de modo que las neuronas empiezan a dispararse anárquicamente. Se ha intentado refutar esa teoría de la anoxia basándose en que las personas que han sufrido una ACM han sido capaces de razonar con claridad, mientras que en la hipoxia sabemos que ocurre lo contrario, pues se caracteriza por una capacidad de juicio reducida y un pensamiento errático. En definitiva, esta hipótesis, a diferencia de la espiritual que hemos tratado, que haría referencia a un espíritu, la existencia de un espíritu del ser humano, un alma, un cuerpo astral del ser humano. La psicoanalítica, la hipótesis psicoanalítica haría referencia a un proceso psicológico de despersonalización y disociación. La fisiológica, la cual haría referencia a lo que es la fisiología de una, en primer lugar, parada cardiorrespiratoria y luego la fisiología de una experiencia cercana a la muerte, pero desde el punto de la ciencia, única y exclusivamente. Y por último, la hipótesis telepática. Las experiencias cercanas a la muerte, suponiendo que haya algo de cierto dado los innumerables relatos, donde los resultados relatan con detalle las maniobras de resucitación, podrían ser un ejemplo de telepatía. La hipótesis sería que la mente, al despertar, y aún antes de que el sujeto retome la conciencia, interroga telepáticamente a los participantes en la maniobra y construye una imagen onírica de lo sucedido. Estas serían las 4 hipótesis principales acerca de las ECM. Cada una, pues, tendiendo a un aspecto distinto, como hemos dicho, y con unas creencias o no al respecto. Por último, podíamos así destacar, a modo de las experiencias cercanas a la muerte en la cultura, pues son varias las películas en las que hemos podido tratar este tema. Y bueno, en modo así anecdótico, pues por ejemplo en la serie de televisión de Simpsons, en el episodio $1 Million Maybe, Homer, tratando de calmarse tras saber que acertó la lotería, muere y abandona su cuerpo. Se ve a sí mismo muerto, por lo que rápidamente regresa y revive. O también en la novela Tránsito de Cone Willis, una pareja de científicos realiza una investigación sobre las ECM y si éstas son la clave para el desarrollo de la terapia experimental capaz de mejorar la reanimación cardiopulmonar. En el videojuego Beyond, Dos Almas, la protagonista Judy Holmes tiene una ECM cuando tiene que elegir si se va al más allá con todos sus seres queridos que murieron o vivir con Ryan u otros personajes que el jugador escoja. Aquí ahora os voy a mostrar, a ver si ahora me deja, estas imágenes
de las experiencias cercanas a la muerte. Ahí, no sé si estamos viendo. Esa sería una. Ahí. Vamos viendo. Aquí vemos cómo se va alejando el cuerpo, o sea, lo que sería el cuerpo, el espíritu del ahí, el espíritu. Ahí vemos el tránsito del alma también. Aquí un libro de experiencias cercanas a la muerte de Patrick Taylor. Más imágenes. La visión de túnel de la que estábamos hablando. Podemos ver cómo ese cuerpo astral se despega del cuerpo físico. Bueno, y eso es todo. Espero que os haya gustado y esta ha sido una breve explicación de lo que son las experiencias cercanas a la muerte. A partir de aquí pues cabría mucha mayor indagación, investigación, profundización, pero aquí he tratado de establecer como unas bases, unos fundamentos de lo que es las experiencias cercanas a la muerte, pues en su definición, como hemos tratado las fases, recordar las 14 fases que tiene y las distintas hipótesis que se establecen acerca de las ECM. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo para seguir indagando sobre estos temas que tanto nos interesan y poder ir profundizando o bien iniciándonos a este maravilloso mundo de la vida, del ser humano, de la trascendencia, de lo enigmático. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Un fuerte abrazo.